60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Como comentábamos al inicio de este informativo, la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa este 12 de agosto fue una respuesta directa a la decisión de la Corte Constitucional de suspender artículos clave de leyes relacionadas con inteligencia, integridad y solidaridad, que forman parte de su plan de seguridad. La movilización tuvo lugar frente a la Corte en Quito y se reportó la exhibición de vallas y pancartas con los rostros y los nombres de los magistrados constitucionales. Una táctica criticada por su carácter intimidatorio y también recordada por otros como el correísmo en su estilo autoritario. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Salim Saidam, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimada Gisela, siempre un gusto estar en tu programa y un saludo también a todos los oyentes. Usted leía que ha advertido que la exhibición de los rostros de los magistrados durante la marcha constituye una estigmatización que compromete su seguridad e independencia. ¿Podría un poco comentarnos o profundizar en cómo estas prácticas impactan en el funcionamiento y la autonomía de la Corte Constitucional? Muy peligroso, inapropiado, totalmente repudiable exhibir los rostros de 9 jueces, juezas de la Corte Constitucional en pancartas, estigmatizándolos como los jueces que nos están robando la paz. Definitivamente condenable la forma como se está manifestando la ciudadanía, obviamente promovida por el gobierno nacional. Definitivamente hay que entender que la Corte Constitucional es un pilar fundamental de la arquitectura democrática en un sistema de gobierno republicano. ¿Y qué efectos podría tener ese tipo de presión política sobre el equilibrio, digamos, entre poderes en el Ecuador? Primero puede ser una herramienta de presión política y después también puede exponer a los jueces, a las juezas y sus familias a agresiones verbales, físicas por parte de ciudadanos que mal guiados por ciertos líderes políticos pueden llegar a cometer este tipo de actos agresivos o violentos que definitivamente polarizan más a la sociedad. Creo que lo que corresponde en estos momentos, estimada Gisela, es un llamado a la ciudadanía, ¿no? Para dejar el apasionamiento político, la polarización social, informarnos adecuadamente también para asumir una postura que es totalmente legítima y respetable, pero abstenernos de los insultos a los jueces de la Corte Constitucional, injustos y merecidos además. Yo tuve la oportunidad de escuchar que les gritaban jueces corruptos. Ha existido un solo caso de corrupción desde el 2019 en la actual formación de la Corte Constitucional. No existió ninguno. Entonces, por favor, no seamos ligeros, por favor, seamos respetuosos, especialmente con la única institución respetable que nos queda en el país luego de toda esta crisis institucional de autoridades encargadas, autoridades cuestionadas. Creo que hay que tomar más bien como Pero, Salim, para fortalecer el resto de instituciones. De acuerdo, ¿no? Separar más al país creo que es lo que los ecuatorianos no queremos, ¿no? Pero usted también ha sido bastante duro en sus comentarios. Usted ha dicho que Correa y Noboa son idénticos en sus estilos autoritarios. ¿Nos puede especificar esas similitudes que usted encuentra en las estrategias políticas y su relación también con el tema de la institucionalidad en el país? Sí, veo que hay una deriva autoritaria definitivamente en este gobierno. Veo que se reproducen ciertas malas prácticas de la época correísta. Sin duda me reafirmo en ello, lo hago con respeto y con fundamento. Y considero yo que eso no le hace bien a nuestra democracia. Implica retrocesos de nuestra democracia en la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia. Yo veo mucha similitud en las prácticas de estos dos líderes políticos porque ellos son líderes que gozan de aceptación popular. Voy a poner el ejemplo del presidente Noboa. Él tiene casi el 60% de valoración positiva por parte de la ciudadanía hasta julio de este año. ¿Por qué no utiliza ese capital político de mejor manera? En lugar de confrontar a la Corte Constitucional, no le pide respetuosamente a través de una cadena radial, por ejemplo, una cadena televisiva,
le dice: señores jueces, señoras juezas de la Corte, les pido más sensibilidad con la realidad social, apliquen el método de interpretación sociológico, y no se abstraigan de la realidad y dejen de lado, qué sé yo, ciertos tecnicismos o cierta rigidez interpretativa. Eso sería muy distinto, pero el presidente de la República ha optado por confrontar en lugar de, ni siquiera le diría yo dialogar, sino tratar de entender el rol que cumple la Corte Constitucional. Pero va en contra de la Constitución o de las buenas prácticas democráticas que un presidente convoque a una movilización popular para presionar a la Corte Constitucional. Las formas cuentan, estimada Gisela, y creo que la forma ha sido inadecuada. El discurso agresivo del presidente me parece que es inapropiado. Pero inapropiado es una cosa, Salim, y esto para dejarle claro a la ciudadanía, no tengo ningún punto de vista y no podría tenerlo ni a favor ni en contra, prefiero mantenerme al margen. Pero sin embargo, ¿existen límites legales o constitucionales claros que deberían guiar, digamos, este tipo de iniciativas desde el Ejecutivo? Montesquieu hablaba del principio de separación de funciones. Creo que es importante, además del principio de corrección funcional, cada institución, cada autoridad en su ámbito de competencia, respetando el ámbito de competencia del otro. Si en este caso la Corte Constitucional se ha excedido, se ha equivocado, bueno, refutemos lo resuelto por la Corte con argumentos. Ni siquiera se ha tomado una decisión definitiva en estos, con respecto a estas 3 leyes aprobadas, la de integridad, solidaridad y de inteligencia. Apenas vamos a tener una audiencia el 18 de agosto. Y ya se cuestiona a la Corte Constitucional por decisiones que simplemente son medidas cautelares, suspensión provisional de 24 artículos. No están suspendidas las leyes completas, sino ciertos artículos nada más. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República debe rectificar, debe retomar el cauce democrático. Creo que él tiene que aprovechar mejor el capital político, el apoyo ciudadano, y más bien integrar al presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, al Consejo de Política Criminal, a una mesa de justicia y seguridad, para que puedan coordinar acciones entre autoridades e instituciones estatales. Creo que eso es lo que le hace bien al país y va a fortalecer la capacidad de reacción del Estado frente al avance del crimen organizado. Esta sería una manera muy importante, una estrategia eficaz para combatir las acciones delictivas. Creo yo que estamos en un contexto muy complejo, sin duda. Se requiere el empleo de herramientas excepcionales, pero no contribuye para nada expresiones como la del ministro del Interior, que salgan de su escondite los jueces de la Corte Constitucional. Eso dijo ayer. Otra cosa, el ministro de Defensa, que es una molestia y un estorbo para el bloque de seguridad, la Corte Constitucional. Por favor, más mesura a los ministros, y si realmente están haciendo declaraciones, que se informen bien. Le voy a poner un ejemplo, estimada Gisela. Negando estados de excepción continuamente, decía el ministro de Defensa, a referirse a las decisiones de la Corte. Creo que es importante que se informe adecuadamente que desde noviembre de 2023 hasta el momento, el presidente de la República ha declarado el estado de excepción en 2 ocasiones. Tan solo en 2 ha declarado la inconstitucionalidad, y en 1, digamos que declaró parcialmente la inconstitucionalidad. Entonces no es justo desinformar a la ciudadanía, acusarles a la Corte de muertes violentas, de que siempre están negando continuamente los estados de excepción, porque no es correcto, no es real. Doctor, un criterio muy similar al suyo han manifestado algunos organismos internacionales. Estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observadores. ¿Qué implicaciones tienen estas declaraciones que han hecho estos organismos internacionales? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado de inaceptables los ataques a la Corte Constitucional y pidió que se garantice la independencia. Yo coincido con él. La independencia judicial externa está amenazada. No pueden interferir en las decisiones de los jueces otras autoridades, otras instituciones, otras funciones del Estado, ¿sí? También se está atentando contra la seguridad de los jueces, ha dicho el mismo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por actos, discursos que pueden amenazar la labor independiente de juezas y jueces de la Corte Constitucional. Entonces yo sí creo que el presidente de la República está a tiempo todavía de rectificar, bajar el tono, de no ser así como usted pide, Salim, en estos contextos de mucha tensión. ¿Qué mecanismos constitucionales o legales existen para que los jueces o la Corte se defienda ante posibles agresiones o presiones, como las han calificado?
Y la Corte Constitucional ha indicado algo muy importante, y es que los jueces no dialogan con las partes procesales, obviamente, ¿no? El mecanismo para argumentar, defender la constitucionalidad de las 3 leyes aprobadas es compareciendo a las audiencias. Va a tener la oportunidad, tanto el presidente de la República como la Asamblea, de defender con argumentos en derecho el 18 de agosto la Ley de Integridad Pública. Asimismo, la Ley de Inteligencia, y lo propio con la Ley de Solidaridad. Y además, frente a la propuesta de una respetable colega suya, estimada Gisela, que decía que los jueces dialoguen con el presidente, yo le hacía una observación. No pueden dialogar sobre procesos constitucionales que están en curso, pero sí podría el presidente de la República activar un mecanismo de coordinación interinstitucional como es el Consejo de Política Criminal, mesas de justicia, para que el presidente de la Corte se empape de la realidad, conozca ciertas cifras y obviamente se sensibilice un poco más ante la realidad social compleja y de avance del crimen organizado que estamos teniendo. O sea, y creo que, Salim, también vale aclarar a quienes nos escuchan que el por qué un juez no debe nunca dialogar con las partes, porque obviamente pierde independencia, ¿no? Porque ahí se puede generar una afinidad que no sería correcta y que no sería justa en sus dictámenes. Muy acertado su criterio, estimada Gisela. Y eso es en todos los ámbitos de la justicia. E imparcial. El juez tiene que ser independiente, imparcial, no puede resolver con afectos o desafectos en relación a las partes procesales, y también tiene que mantener prudente distancia con las autoridades del Estado. Eso es básico. En este caso, el presidente tiene que contribuir para respetar esa independencia judicial externa, mantener una prudente distancia de la Corte, y me parece que este tipo de marchas le presionan a la Corte Constitucional a que resuelva en determinado sentido. ¿Qué va a pasar, digo yo, en el escenario de que se declare la inconstitucionalidad de una de estas 3 leyes por errores cometidos por la Asamblea, errores cometidos por el secretario jurídico de la Presidencia de la República? Vamos a pedir el juicio político a los jueces, vamos a pedir que cesen en funciones. Eso le debilita más a la democracia y a uno de los pocos organismos respetables que tenemos en la actual estructura estatal. Entonces sí creo que es importante, estimada Gisela, que el presidente de la República modere un poco más su discurso. Está muy bien sensibilidad social a los jueces de la Corte. Es lo que creo que corresponde en derecho, pedirles que apliquen la interpretación sociológica, pedirles también que tomen en cuenta la realidad social del país. Está muy bien eso, pero de ahí a exhibirlos con sus rostros en pancartas, definitivamente puede ser una incitación al odio muy justamente. ¿Qué señales les estaría enviando al país la deslegitimación de la Corte mediante esa exhibición pública que se ha hecho y también estos discursos acusatorios? Miren qué termina. Yo escuché expresiones de jueces corruptos. Jueces corruptos, les decían los jueces frente al edificio donde funciona la Corte. Injusto, porque definitivamente ellos no han protagonizado ningún caso, como sí ocurrió en el caso de la Corte Cervecera. ¿Qué queremos terminar? Como en la época de Correa, con una Corte servil a los intereses del Ejecutivo. ¿Queremos una conformación similar a la de la Corte Cervecera o queremos fortalecer a esta Corte Constitucional que en sus 2 renovaciones parciales ha sabido mantener el nivel con jueces respetables, que comprometidos con el avance de la justicia constitucional, con el respeto de los derechos, la defensa de la Constitución y sin permitir interferencia de carácter político? Entonces yo sí creo que, lejos de cuestionar a la Corte, debemos pedirle que rectifique en ciertos fallos. Se ha equivocado la Corte, sin duda. Yo he sido uno de los críticos de algunos fallos y autos que ha expedido la Corte, pero sí me parece injusto que los denigremos, que los expongamos en las pancartas tal y como se lo ha hecho el día de ayer. Una cosa también muy importante, estimada Gisela, es que usted recordará lo que pasó en el conflicto que tuvo el presidente con la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad. ¿A quién le dio la razón? Fue un fallo muy tibio, cuestionado por buena parte de la comunidad jurídica, en donde le dio parcialmente la razón al presidente, al punto que José de la Gasca, en su calidad de ministro de gobierno en ese entonces, citaba a la Corte Constitucional para decir que les dio la razón. Entonces, por favor, no seamos selectivos en la
en la celebración de decisiones de la Corte, sino sepamos respetar los resultados del examen que hace la Corte de los casos. Esta conflictividad entre la Corte y el gobierno, ¿cree usted que ha debilitado la confianza de la ciudadanía y su credibilidad de las instituciones al verla, sobre todo a la justicia, a la Corte Constitucional, en eventos de tan alto impacto político? Efectivamente, los ataques por parte de autoridades públicas pueden minar la confianza ciudadana en la Corte Constitucional, y eso es lo peligroso. Eso acentúa el ambiente de polarización que se está viviendo en el país, de desinformación además, porque si usted recuerda, estimada Gisela, en la manifestación de ayer, se escucharon expresiones realmente alarmantes, ¿no? Por ejemplo, de gobernadores, del gobernador de Imbabura, el momento que le preguntan: ¿y usted por qué está protestando? Porque no se están tomando decisiones en la Corte que beneficien a los ciudadanos. Y bueno, ¿qué artículos son los que le preocupan a usted? El de los derechos a los ciudadanos. Realmente refleja que ni siquiera algunas autoridades públicas están bien informadas. Muchas de las personas que también acudieron no sabían por qué se manifestaban, no sabían ni siquiera las competencias de la Corte Constitucional. Entonces, la responsabilidad del Ejecutivo es informar adecuadamente a la ciudadanía. Mira, a mí me causó muchísima indignación escuchar, por ejemplo, a la secretaria técnica del programa Ecuador sin desnutrición infantil. Decía que la decisión de la Corte afecta a las familias. Me parece que también Sade Fister, la asambleísta, que la decisión de la Corte perjudica a los niños. Por favor, no seamos irresponsables desinformando a la ciudadanía, y creo que la alta responsabilidad que tenemos nosotros como académicos también es orientar adecuadamente y objetivamente a la ciudadanía sin tomar postura política. Yo, por ejemplo, estoy interesado en que al presidente de la República le vaya bien. Un buen gobierno del presidente nos va a beneficiar a todos, pero por favor que rectifique y sea más receptivo, porque definitivamente estas prácticas autoritarias nos preocupan a todos. Así es, y por lo pronto no queremos un país más separado de lo que ya está, debido a la influencia y la penetración de los grupos del crimen organizado que ya han penetrado varias instituciones de nuestro país, y creo que hoy es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Sí, y efectivamente creo que el apresuramiento también en la aprobación de las leyes hace que inobserven parte del procedimiento legislativo. No echen la culpa por errores que cometen los asesores y los asambleístas. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, con todo el respeto, tiene 33 años, le falta experiencia. Yo creo, mi consejo al presidente de la República es que fortalezca el equipo asesor en lo jurídico. Tampoco siga los consejos de esta política comunicacional que definitivamente le está haciendo daño al propio gobierno. Esta narrativa normalizada ya de estigmatizar y crear enemigos definitivamente no le hace bien al propio gobierno. Miren, nos colocan en una posición de desprestigio a nivel internacional inclusive. El presidente tiene que saber aprovechar, insisto, el capital político. Va a seguir teniendo apoyo ciudadano si nos da resultados en cuanto a la política de seguridad, a la política social, pero por favor, que no se manipulen a los ciudadanos, porque definitivamente los ciudadanos necesitan estar bien informados para adoptar una postura desde el punto de vista político, ¿no? Especialmente. Yo le agradezco muchísimo y esperemos que los ánimos se calmen y podamos llegar a una resolución que nos permitan vivir en paz y en democracia, sobre todo, y respetando la independencia de los diferentes poderes del Estado. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gisela. Siempre un gusto dialogar con usted. Igualmente, nos acompañó Salim Saidam, abogado constitucionalista.